Son más ágiles que yo. Normalmente me vencen. Buenos días, agradecemos su asistencia a esta conferencia o a esta presentación del día de hoy a cargo del profesor Alejandro Valencia Tobón. El profesor tiene una formación de pregrado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en Antropología Visual con medios sensoriales y un PhD en Antropología Social con medios audiovisuales en la Universidad de Manchester. A nivel investigativo se ha interesado en el desarrollo de proyectos y programas interdisciplinarios que se caracterizan por la exploración de metodologías experimentales en aras de vincular distintos campos del conocimiento. De esa manera pues ha introducido algunas innovaciones que un poco buscan alejarse de las estructuras convencionales, optando por conseguir procesos participativos que tienen como objetivo principal la generación de conocimiento público. A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes proyectos ligados a la relación entre antropología, arte y ciencia, la fotografía, la memoria colectiva, el arte sonoro, comunitario y relacional. Entonces, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en la universidad. Gracias, Sandra. Pues gracias a la Universidad del Valle y a Sandra por la invitación. Gracias especiales también a Jan Grill por facilitar este espacio, pues por hablar y mencionar y referenciar mi trabajo acá en esta universidad. Sandra fue siempre muy amable durante todo este proceso desde enero que recibí la invitación, entonces muy especialmente gracias. También a Juan Fernando Silva, que está ayudándome con todo pues, el trabajo en visual y sonoro. Gracias, hombre. Pues bueno, yo les voy a contar una historia poco convencional y la presentación va a ser también poco convencional. Espero que lo entiendan y bueno, recibiré todas las preguntas y también las críticas y si personalmente a alguien no le gustó, también escucharé con atención los comentarios. Como alguien tal vez vio ya en el afiche, pues la idea es hablar de dengue, y el dengue es una enfermedad que la transmite un mosquito del género Aedes. Por aquí hay varios volando, no los libré yo, ellos estaban acá cuando yo llegué, y esos mosquitos pues tienen un virus cuando están infectados, tienen un virus que se llama el virus dengue. Y ese virus tiene 4 formas. Esas 4 formas se llaman serotipos. Entonces hay serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3 y serotipo 4. A uno lo puede infectar un mosquito cuando pues, él tiene el virus o no lo tiene y se alimenta de sangre de alguien que lo tiene y después pica a otra persona. En ese momento se da la infección. Este es el único comentario biológico, se los aseguro, que hago durante la presentación. Me imagino que todos ya lo han escuchado porque las campañas de salud lo repiten permanentemente. Este es un punto central en la presentación. Pero entonces esta era como una breve introducción. Listo. Sabiendo que hay gente, que hay mosquitos y que hay virus, pues hay personas que se han dedicado a estudiar cada una de esas variables. Entonces tenemos que el dengue lo pueden estudiar biólogos, que son biólogos que se dedican a estudiar el virus. Entonces hacen estudios etiológicos, que son las causas de la enfermedad, las variaciones en esos virus, cuáles, no sé, cuál impregna una carga viral mayor, cuál genera ciertos síntomas, cuál genera otros, cuál genera una infección más grave. También están los entomólogos que estudian el insecto, solamente el insecto, y les interesa saber qué es el mosquito, cómo vive, dónde vive, cómo se reproduce, cuál es la diferencia con otra especie. Y los epidemiólogos, que en muchos casos son médicos, que miran la enfermedad desde un punto de vista macro en la ciudad, buscan entender las dinámicas epidémicas en la ciudad, de dónde vienen los que se enfermaron, si Cali recibe, no sé, personas de Buenaventura, es posible que
alguien venga allá con la enfermedad y así se empiece una nueva epidemia, o que venga de otra parte, que venga de Antioquia. Eso es lo que hace un epidemiólogo, entender la enfermedad en una escala más macro. Y todo eso se los estoy diciendo porque hay muchas formas de entender el dengue, cada una de ellas vinculadas a esas disciplinas del conocimiento. Pero hay una en particular que a mí me ha interesado, y es la forma en la que las personas que tienen la enfermedad la experiencian, la viven. ¿Y por qué? La razón de esto es que si ustedes se montan al mío, si ustedes van a Medellín y se montan al metro, si ustedes visitan alguna ciudad de la costa, las campañas siempre van a hablar de un conocimiento meramente entomológico ligado a eliminar los criaderos, porque el mosquito vive en agua. Entonces, aunque hay virólogos, hay epidemiólogos, pues hay entomólogos y hay un montón de gente trabajando en la enfermedad y hay personas que vivieron la enfermedad, solo hay un conocimiento que se transmite, hay una forma de conocimiento que se transmite y es: elimine por favor los criaderos, porque sin criaderos no hay mosquitos y si no hay mosquitos no hay dengue. Y hay un argumento, ellos dicen racional y lógico. Luego podemos, si quieren, discutir por qué no necesariamente hay esa transitividad en esas tres variables, pero solamente está vinculado a eso, a eliminar criaderos de mosquitos. Y eso ya se volvió un discurso transparente. Es como cuando en una cajetilla de cigarrillos dice no fume que da cáncer, ¿cierto? Y aparece un pulmón ahí destruido. Ya eso es transparente, ya la gente no reacciona a eso. Entonces, partiendo de un trabajo antropológico con personas que tuvieron la enfermedad y de un trabajo antropológico con virólogos y con epidemiólogos y con médicos y con esta multiplicidad de personas que entienden el dengue de muchas formas, yo los invité a todos a hacer un experimento y era materializar formas diferentes para pensar campañas de salud. De eso se trata la presentación de hoy. Espero que esa introducción haya sido suficiente para poder entender pues, la narrativa en general. En cada uno de los puestos, bueno, no en todos, pero ahí están regados, nadie se va a sentar adelante, si quiere se roban los de acá, van a encontrar estas hojitas. Estas hojitas, para quien tenga un celular que pueda descargar un lector de códigos QR, le va a permitir, si quiere, hacer un seguimiento de la presentación. En la parte superior izquierda hay una copia de la presentación, debajo de cada código hay pues, la descripción de lo que contiene ese código. Entonces en el primero, esquina superior izquierda de nuevo, hay una copia de la presentación y posteriormente van a encontrar videos, o el último es el paisaje sonoro que ustedes estaban escuchando mientras ingresaban a la sala. Obviamente si van a ver la presentación es un PDF que está en issue, entonces es público, no hay problema, lo van mirando, pero si van a ver los videos, que varios de ellos los incluyen en la presentación, usen por favor audífonos, pues porque generarían ruido durante la presentación. Esto es de ustedes, se lo pueden llevar, no hay ningún problema. Si no lo quieren, también lo pueden dejar, no lo tienen que llevar. A continuación van a encontrar un mosquito hecho con puntos para que jueguen y se entretengan. Si está muy aburrida la presentación, ahí se pueden divertir un ratico. Y posteriormente van a encontrar un círculo. Este círculo es un diagrama de un virus y se los voy a mostrar posteriormente cómo se obtuvo. Básicamente fue a partir del trabajo con una viróloga, Diana Carolina, y unas publicaciones que ya había hecho en su análisis de la estructura del virus dengue. Entonces, bueno, estas son las hojitas como para hacer esto un poco más interactivo y diferente. Empecemos. Oscuro. Entonces, aquí estamos nosotros, encerrados en una caja y pensando todos igual, sin poder salir. Y pues, aunque trabajo en la academia, también Jan, hola, gracias por haber venido. Él es la persona también, junto con Sandra, a la que esta historia se la debo. Muchas gracias. Entonces,
aquí estamos encerrados en una caja, pensando todos igual, intentando salir de ella, dicen algunos, pero en general no lo hacemos. La invitación entonces será a pensar diferente. Y el modelo que les voy a mostrar es las campañas de salud. Todas las campañas de salud lucen igual. Hay muchos modelos teóricos, desde la economía, la psicología, el conductivismo, que intentan explicar formas diferentes de hacer campañas, pero en general todas lucen igual y todas hablan exactamente de lo mismo. ¿Por qué es necesario eliminar criaderos de zancudos? Porque sin criaderos de zancudos no hay mosquitos, y sin mosquitos no hay enfermedades. Nosotros somos los hombres poderosos que podemos eliminar todo y vivir victoriosos hasta el final. Yo antes les voy a hablar de un marco conceptual muy simple, que luego si quieren podemos ampliar, sobre el cual yo me he basado. Me he basado mirando para atrás, mirando para el siglo XVIII, XIX, incluso hay algunos teóricos que plantean que hasta el siglo XVI pasaron cosas muy interesantes, que solamente con la modernidad este mundo empezó a deshumanizarse. Entonces, mi historia se va a basar en el poder de la imaginación y de la belleza también de un animal feo para muchos, incluso a veces también para mí, que son los mosquitos. El dolor, porque es una variable que repiten constantemente las personas que han tenido dengue, el dolor en los ojos, el dolor en la parte de atrás de la cabeza, entendido como una forma de sensibilidad. Y esto viene a que con muchas personas hablábamos, cuando ellos pues estaban pasando por su experiencia, visitábamos las clínicas y los devolvían y les hacían exámenes de plaquetas, que lo más importante es el dolor. Para ellos es sentirse impotentes durante una semana, pero ese dolor jamás va a estar representado en los afiches que se ponen en el espacio público. Entonces, ¿cómo podían, me preguntaban ellos, hacer para que ese dolor se viera visible? Para eso juntamos, como les dije, artistas, biólogos, entomólogos, en un salón y empezamos a crear piezas que hablaran de otra manera de lo que significaba el dolor para esas personas que no están incluidas en las campañas. Y finalmente, pues les voy a hablar del arte relacional y de un movimiento del surrealismo que en particular a mí me interesa, como una forma de romanticismo, de recrear lo que pasó en Europa con esa corriente de pensamiento, para reencantar el mundo. Y esta idea no es mía, nada de lo que les voy a decir es mío, ya muchos teóricos lo han argumentado. Básicamente el arte relacional es un arte que parte de un principio, y es que cualquier obra de arte tiene que permitir una participación directa de las personas. Y para mí era un modelo perfecto, teóricamente hablando, porque las campañas invitan a participar a la gente a que elimine criaderos. Entonces, si la participación es un elemento esencial, y para la antropología pues lo es, ¿cómo se podría intentar trabajar con ese mismo argumento para generar otra forma de hablar de las enfermedades? Y el surrealismo pues será una corriente que no necesariamente tiene que hablar de la realidad, sino que permite la imaginación y la exploración de la imaginación en la percepción de esa misma realidad y la interacción de las personas. Y en muchos casos se atacaba a las personas, se buscaba generar algún tipo de confrontación a través de la obra. Hay un texto base publicado en Inglaterra por un historiador, Richard Barnett, que habla de esto que les decía ahora, de mirar para atrás. Entonces él se va desde 1750 más o menos hasta 1910 revisando todas las ilustraciones que se hicieron del cuerpo enfermo, la mayoría de ilustraciones que se hicieron en el cuerpo enfermo, que no habían sido reveladas antes, pero que para él simbolizaban una asociación directa entre el arte y la ciencia, entre la experiencia de la enfermedad y la divulgación de la experiencia de la enfermedad. Y esto se debe a que podían en esas imágenes materializarse lo que significaba el conocimiento dentro del cuerpo. Y esos serían como tres argumentos básicos de él. Retomando a Max Weber, él describe que la modernidad desencantó el mundo en tanto la bacteriología y la microbiología tuvieron lugar. De esa manera ya no habría más
dudas que no podían ser resueltas, ya no había que observar con atención porque al final era cuestión de obtener una gota de sangre, ponerla en una placa, mirarla en un microscopio y obtener las causas de la enfermedad. Y eso es muy bueno pues porque cuando yo también me enfermo y tengo una infección, me encanta que haya medicina y antibióticos para tratarme, pero desde otro nivel conceptual, eso también nos habla de una deshumanización del cuerpo humano y de un desencantamiento del mundo, porque si ya no hay más dudas, pues ya no habrán más razones para preguntarse a profundidad o cuestionarse ese conocimiento. Ese básicamente es el argumento de él, y para estructurarlo nos muestra una serie de imágenes y retoma textos también publicados entre el siglo XIX y XVIII, como este, donde se habla de cómo estas ilustraciones que ustedes ven a mano derecha hablan de que un artista se tenía que parar al lado de un médico que estaba haciendo una cirugía para dibujar exactamente lo que los médicos veían y lo que iba a ser informativo para aquellos estudiantes de medicina pudiesen entender qué era la enfermedad, qué era lo que el cuerpo decía, cómo el cuerpo hablaba, qué información tenía. Y básicamente con la fotografía, pues esta relación directa que los mantenía unidos se perdió. Y por eso hoy tenemos la Facultad de Artes, la Facultad de Medicina, la Facultad de Antropología, y todo se dividió. Entonces estas imágenes hablan de eso para él. Y también hay una recreación de la enfermedad desde un punto de vista, o de muerte, desde un punto de vista jocoso y de intervención del espacio público en estas dos imágenes. Son imágenes que se distribuían en Ámsterdam para hablar de diversas enfermedades, bueno, en diferentes ciudades de Europa. En el caso superior derecho sí es Ámsterdam, este es Francia, para hablar de diversas formas de la enfermedad y de cómo la enfermedad era algo que hacía parte de la vida cotidiana. Sin embargo, esta estética se perdió, este manejo conceptual de la imagen, esta representación de la muerte como parte de la vida, se pierde. Y él tiene hacia el final del libro una frase, y es que los humanos tenemos que aprender que los virus, los parásitos, igual que los impuestos, a veces son parte de nuestra vida y tendremos que aceptar que ellos están ahí. Tal vez los mosquitos cumplen una función, y esa es controlar población humana. Sin embargo, esa estética no se ve nunca representada en el espacio público de ninguna enfermedad, y particularmente pues a mí me interesan las enfermedades transmitidas por mosquitos, porque ha habido una repetición de más de 100 años de exactamente la misma información. Y si ustedes toman las primeras descripciones que se hicieron en un libro llamado El mosquito de las Américas, donde se plantea el argumento de que Cristóbal Colón trae pues esos mosquitos en los recipientes de agua que contenían el agua para que ellos pues, se alimentaran durante sus viajes a América. Ese argumento se repite siempre: si los mosquitos están en agua y los mosquitos son los que transmiten enfermedades, quitemos todo el agua y las formas de almacenar el agua y chao enfermedades. Y eso es tan importante como eliminar huecos en árboles, eliminar cualquier acumulación de agua en la casa, quite las canaletas, elimine cualquier espacio que pueda contener agua. Y la estética es repetida, siempre es igual. Llantas, jamás se ha variado eso, aunque donde yo vivo, pues ni mi vecino, ni el de arriba, ni el de abajo, ni el del lado tiene llantas, pues eso es el discurso que transmite. Y para muchos el análisis de esto ha sido desde el biopoder, desde cómo se puede organizar el espacio para limpiarlo, para controlarlo, y para otros pues es una campaña dirigida a los pobres. Sin embargo, en Ciudad Jardín hay también, o en el Poblado, en Medellín, también hay, quiero decir, en barrios de clase social alta, también hay mosquitos. Pero las campañas hablan y dirigen su discurso a un público muy específico. Y ahí, si ustedes miran en este ejemplo de la derecha, pues lo que necesitamos es limpiar, barra el agua, quítela. El mosquito siempre se representa como aquella gente que va a perder, pero la realidad nos muestra que no ha perdido, porque
Han pasado miles de años y ellos siguen con nosotros, transmitiendo nuevas enfermedades. Si no me creen, pues la frase que les decía, pues acá solamente hay un pequeño reporte del secretario de Salud de Medellín diciendo: los vecinos deben entender que sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue. Y este ha sido un eslogan que se ha utilizado desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y Protección Social y cada una de las secretarías de salud del país. Siempre se ha repetido el mismo discurso. Y no importa dónde miren ustedes las campañas, todas van a repetir la misma estética. Todas son planas, aburridas realmente para mí. Y repiten lo mismo: no floreros, no contenedores de agua, no botellas, no baldes, no llantas. ¿Por qué? Porque sin criaderos pues no hay mosquitos, y sin mosquitos no hay enfermedades. Y esta es una imagen un poco más vectorizada que la anterior, pero muestra exactamente lo mismo: cómo se da el ciclo, cómo la persona que es el funcionario de salud es el que enseña, es el que le dice al otro: vea cómo hacer, vea cómo quitar. Es un patrón que se repite. Este ejemplo es de un municipio cerca de Medellín que se llama Itagüí. Este es de Brasil, en Goiânia, y es exactamente el mismo modelo. Y si nos vamos para Argentina, en el museo, en el cementerio museo en Recoleta, van a encontrar lo mismo. Si nos vamos para la provincia de Corrientes, van a encontrar lo mismo. Es una repetición permanente. Si vamos a Perú, a mano izquierda, van a encontrar exactamente el mismo discurso: por favor, la comunidad se organiza, va y limpia todo, y necesitamos un espacio bello. Y eso se ha repetido con dengue, pero cuando apareció chikungunya y zika, pues lo que hicieron fue hacer lo mismo, porque eso es lo que saben hacer. Y se repite el modelo. Entonces ya no le dicen: vea, sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue, sino sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue, no hay zika, no hay chikungunya. Y cuando aparezca la siguiente van a decir lo mismo. Y ese discurso no solo se repite acá, como les digo, que ustedes en un aeropuerto en Brasil, sigue repitiéndose el mismo discurso. Entonces, particularmente, les voy a mostrar lo que pasó acá con una epidemia de chikungunya que, pues, quienes estaban acá en Colombia entre el 2014 y el 2015 la vivieron. El brote aparece a mediados del 2014, pues la enfermedad no es nueva, simplemente como cualquier epidemia tiene un origen, tiene un brote epidémico y un aumento exponencial en el número de casos, y luego un declive. Pues ahora no se tienen los mismos casos que se tenían en el momento de esa explosión. Estos son algunos de los datos que el Ministerio de Salud publicó entre el 2014 y el 2015. Yo pienso utilizar este ejemplo para mostrarles y plantearles preguntas de por qué el significado de estas campañas es parcial, es de alguna manera contradictorio, pero fundamentalmente porque ejemplifica un debate político y por qué la enfermedad, el dengue, el chikungunya o el zika, así como muchas otras, de nuevo este discurso no me lo inventé yo, sirve para generar un debate político en el dominio público. Y todo empezó con unos Twitter que Álvaro Uribe Vélez lanzó, de alguna manera cuestionando al presidente Santos por el manejo que él estaba dando a la enfermedad. En un principio, a finales del 2014, él dice: el chikungunya pasa, Santos nos puede dejar por décadas entre FARC, Maduro, Castro. Y posteriormente, hasta ahí nadie dijo nada del gobierno, todo bien. Y el 3 de enero del 2015, él menciona: hubo un presidente que estaría al pie de los ciudadanos afectados por el chikungunya. Claramente alusiona a él, ¿cierto? Y finalmente lanza este Twitter: a Santos le importan los votos de la costa, pero poco el sufrimiento de pacientes y de médicos, pues por esta misma enfermedad. Y esto fue ampliamente cubierto en los medios y se empezó a discutir qué era lo que estaba pasando, por qué eso se estaba dando, cómo eso se podía entender y por qué el presidente Santos no estaba haciendo nada.
Entonces él salió el 7 de enero a decir, un momentico, primero que todo nadie se muere de chikungunya. Ese fue el gran error de él, porque hasta ese día nadie se había muerto de chikungunya. Yo estoy haciendo un recuento histórico, no estoy juzgando pues. Nadie se había muerto de chikungunya. Sin embargo, un par de semanas después apareció el primer muerto de chikungunya. Entonces empezaron los medios a decir, el que informó, el médico o el biólogo que informó a Santos estaba mal informado, porque decía gente que se muere. Pero su argumento de alguna manera es, a ver, hay muchos problemas sociales, hay muchas enfermedades, no necesariamente el chikungunya es la más importante de ellas. Tal vez no transmitió ese mensaje así. Entonces, esta fue la primera respuesta que él dio. Luego de esa respuesta vino un debate muy grande cuestionando su planteamiento. El que según pues, nadie se moría, según él nadie se moría de eso, y pues esa lectura de esa frase. Entonces lo que hizo la OMS y la OPS, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud fue salir a apoyarlo a él. A decir, no, en Colombia se está haciendo todo lo necesario y todo lo que se puede hacer para controlar esas epidemias. ¿Y qué es? Hacer campañas de salud, como las que le acabé de mostrar, informándole a la población cómo se puede prevenir la enfermedad, usando un modelo que ya se había usado, el del dengue. Y hubo una variación en el caso particular de esa epidemia que se hizo muy visible, y fue que la Armada, se le ordenó a la Armada, a los militares, salir a ayudar a controlar la epidemia a través del control del espacio público que contenía recipientes de agua. Y ese modelo, la idea de militarización de la enfermedad, también es muy clara porque hay campañas, por ejemplo, que se llaman Comando Antidengue. En Brasil, guerreros contra el dengue. El primero es un caso de Medellín, el segundo es de Goiânia. Eso es muy claro cómo hay un vínculo directo entre en la militarización de la enfermedad. Y finalmente, lo que ocurrió fue que, como esto ya se estaba volviendo un objeto político, se empezó a denunciar que había gente que le había aumentado el precio al acetaminofén, que es básicamente la única medicina que se puede tomar mientras la enfermedad pasa. Hubo incluso una banda criminal que salió que se llamaba Los Chikungunya. Bueno, pasó de todo en ese momento. Y hubo un uso pues, político de la enfermedad. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque para mí existe una tensión entre la forma en la que se difunde esa información y porque hay varios puntos de vista. Si el gobierno comienza entonces a correr y a hacer cosas y a decir, ay, no hagan esto, por favor, este es el problema más grande que hemos tenido, pues la situación de alguna manera se está leyendo afuera del peligro que realmente ella significa. Pero si no se hace algo, o si parece que no se hace algo, como Álvaro Uribe dice, entonces el gobierno se va a ver como incompetente. Y bueno, finalmente si nada se hace, sería una acción pues inmoral, que incluso se podría juzgar como inmoral. Entonces, este hecho pues, que les acabo de describir hace muy evidente lo que ha pasado en los últimos, como les dije, 100 años en el manejo de la enfermedad. Y la pregunta al final sería, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿O qué hace el gobierno? ¿Qué debería hacer el gobierno? Para mí, ellos están simplemente respondiendo con lo que saben hacer, que es emplear un modelo que se ha empleado siempre, encerraditos en esa cajita que les estaba mostrando al principio. Eso es lo que sabemos hacer, eso es lo que hacemos. Y si nos devolvemos un poco más atrás, esta historiadora, Bárbara María Stafford, argumenta que no hay aprendizaje sin deseo y no hay educación sin entretenimiento. Y ese argumento ella lo plantea a través de la revisión del trabajo entre el siglo XVII y XVIII de muchos artistas en Europa, y de la difusión del conocimiento, donde había gabinetes de curiosidades, donde había modelos de participación directos, donde las personas podían entrar a laboratorios, donde se hacían experimentos públicos para dialogar sobre la ciencia, donde pues surgen gran parte de los museos. Y todo eso, para ella, habla de que hay entretenimiento. Para poder aprender nos tenemos que divertir, tenemos que sonreír.
Y eso me lleva a pensar qué pasa si empezamos a pensar en la enfermedad de otra forma. ¿Qué pasa si estudiamos la enfermedad desde un punto de vista diferente? ¿Qué pasa si construimos campañas de salud donde el modelo se invierta, partamos de la experiencia de las personas o partamos de los mosquitos? ¿Qué pasa si incluimos el conocimiento de un virólogo en la forma en la que la enfermedad se entiende y se difunde en el dominio público? ¿Qué pasa si juntamos a todas esas formas de pensamiento en un espacio y los ponemos a dialogar? Y de eso se trata el trabajo que he desarrollado desde los últimos, no sé, 6, 7 años, intentando combinar perspectivas un poco contemporáneas en el análisis y en el discurso público de las ciencias sociales, pero que, como les acabo de mostrar desde un punto de vista histórico, desde el siglo XVI se están manifestando. Me refiero particularmente a la etnografía multiespecie. En el 2014 se lanza un número completo de Social Anthropology hablando de esto, y es la posibilidad de entender lo humano desde lo no humano. Y una enfermedad es un modelo perfecto, una enfermedad transmitida por un mosquito, porque es entender la perspectiva humana desde el mosquito. Cómo estudiar, o cómo el campo de aprendizaje de las ciencias sociales ya no se circunscribe únicamente al dominio humano. Es lo que intenta argumentar esta teoría. La etnografía por diseño, pues un clásico es George Marcus. Empieza en California a discutir desde un artículo que se llamó la Multi-Site Ethnography, a hablar de cómo podíamos pensar en otras formas de hacer etnografía. Y en los últimos años empieza a argumentar que hay un modelo muy bueno y es el diseño. Cómo las ciencias sociales tienen que empezar a dialogar con los diseñadores, porque al final, si un diseño revela la estructura de este objeto, pues un diseño también nos serviría para empezar a revelar la estructura de una sociedad o de formas en las que las personas interactúan. Eso es lo que él sugiere. El conceptualismo etnográfico, poco después, en Cambridge, también se lanza un número completo intentando conceptualizar lo que es conceptualismo etnográfico, que es básicamente el uso de teorías del arte contemporáneo para entender la antropología, y porque hay un nivel equitativo entre lo que un artista hace y lo que un antropólogo hace. Y si eso existe, entonces el arte es antropología y la antropología es arte, y existe una equivalencia entre esas dos. Y finalmente, pues lo que les mencioné al principio, el arte relacional. Nicolas Badiou en Francia, un curador, es quien empieza a sugerir como este campo conceptual, diciendo que la modernidad está muerta y que ya tenemos que encontrar algo que está más allá de lo humano, que la única forma de rescatarlo es a partir de las relaciones, de que el arte sugiera relaciones. Entonces yo cojo todo esto y lo meto en una licuadora y enciendo la licuadora, y lo que sale de ahí es mi trabajo. Y esto es lo que sale de ahí. Este señor se llama Serotipo, y es un personaje ficticio, así como existe Drácula, así como existe Spider-Man o hasta el Chapulín Colorado, existe Serotipo. Y Serotipo es parte humano, parte virus, parte enfermo, es un antihéroe, y lo construimos luego de un año de trabajo de campo con personas que tuvieron la enfermedad. Como les mencionaba ahorita, ellos nunca se vieron reflejados en las campañas. Entonces me decían, vean, ¿yo qué puedo hacer para verme reflejado en esa campaña? ¿Yo qué puedo hacer para que el dolor de estos ojos se vea en una campaña? ¿Qué puedo hacer para que el dolor que tengo acá en la parte de atrás de la cabeza se vea en una campaña? Y Carolina, la bióloga, me decía, ¿yo qué puedo hacer para que la forma en la que yo veo el virus se vea en una campaña? El virus, pues, es un objeto que no se ve. Sin embargo, por ejemplo, los virólogos utilizan células de cultivo de virus, y utilizando diversas fotografías empezamos a construir esta parte de acá, que viene alimentada de esas fotografías que se usan para documentar la forma en la que un virus crece y el daño celular que el virus genera. El dolor en los ojos, pues claramente se representa acá
dolor en los huesos, en la cabeza. También en algunos casos el dengue puede generar hemorragias, puede generar manifestaciones como de morados en la piel, para decirlo en un lenguaje pues poco burdo. Eso es lo que intentamos representar acá, en estas especies como de ronchas en la piel. Y el dolor en los huesos es una característica fundamental que se repite, pero que no se hace evidente. Entonces con este personaje, intentamos materializar un vivo de alguna manera muerto. Pero ¿cómo llevamos esto a la realidad? Pues contactamos un clásico del trabajo teatral en Colombia, Emilio. Él ha participado en muchos diversos programas de salud patrocinados por el gobierno, pero entonces cuando yo le invité le dije, mira, aquí vamos a hacer una cosa muy diferente, entonces no vamos a repetir lo que se hace, pero nos interesa pues tu trabajo, y nos interesa porque además era su forma, esta imagen se asemeja a una de las imágenes clásicas de Nosferatu cuando va subiendo por las escalas. De hecho, este dibujo se sacó calcamos literalmente esa forma, y con él empezamos a estudiar cada una de estas representaciones de la enfermedad y las formas en las que las personas tenían la enfermedad. Entonces nos sentábamos días hablando de cómo su movimiento, su expresividad iba a reproducir lo que las personas decían. Invitamos también a Alejandro Uribe, a la izquierda, que tiene una empresa de efectos especiales, Vimana, una de las personas que conozco que mejor materializa en efectos especiales el maquillaje. Y empezamos a dedicarnos a hacer un trabajo muy concienzudo de cómo podíamos representar y qué podría ser ese dibujo que habíamos materializado, y creo que lo hicimos bien. En el cuerpo está construido de látex, fue obtenido puras macrofotografías del insecto, y como les dije, él mismo encapsula todo: virus, enfermo y mosquito. Él infla una bomba, y la bomba es también de alguna manera un virus, y pues esa bomba dice dengue. Entonces lo que empezamos a hacer fue primero a publicitar lo que iba a pasar, sin decir explícitamente que iba a pasar. Para George Marcus es muy importante documentar todo el proceso y empezar a hablar desde el proceso, hacer evidente el proceso, no solamente pues la publicación que se hace al final de los libros, de los artículos. Por eso empezamos a hacer esto, y enseguida les voy a mostrar cómo repartíamos esos videos en grandes instalaciones visuales en la ciudad. Todo esto en un principio fue lanzado en Medellín. Y posteriormente, sin avisar, empezamos a aparecer en varias partes de la ciudad. Y interveníamos el espacio, y la reacción de la gente fue bella, porque algunos no entendían qué era lo que estaba pasando, otros salían detrás de mí o de otros preguntando qué es esto y cómo es, y como, ay, un dengue, ay, yo veo, y era una relación diferente al póster aburrido que las personas ven y que de nuevo ya es transparente. Entonces empezamos a intervenir espacios públicos con menos, con más gente. Esto nos llamaba mucho la atención, cómo todos inmediatamente sacaban los celulares, y en ese afán permanente ya de todos por documentar, pues todos querían una foto con Serotipo, todos querían jugar con Serotipo, todos querían saber más de Serotipo, todos se querían ir con nosotros a Serotipo. Aquí pues esta foto evidencia un poco cómo pues había todo un equipo alrededor documentando estas actividades, y él en sus movimientos en la parte izquierda buscaba representar el dolor, buscaba representar esas manifestaciones que los informantes y las personas con las que yo había
hecho el trabajo en un principio y que luego nos reunimos, hablaban de qué era tener dengue, cómo se vivía tener dengue, para que él lo pudiese representar. Y finalmente, pues el serotipo va a un cementerio. Y ahí hicimos como el final de la intervención en un cementerio. Hay gente que se muere también de dengue. Este es el caso de serotipo, y esta es la historia de serotipo. Si quieren saber más, ahorita les voy a mostrar dónde pueden encontrar más de serotipo. Y pasemos a vampiros. Habiendo ya representado lo que era la sensación de estar enfermo para una persona pues, que había tenido la enfermedad, hay un argumento teórico también de Marcus, que es crear parasite events, y es crear sitios para la interpretación donde el trabajo de campo que hace un antropólogo y la posterior publicación y la interacción y la discusión entre pares académicos tiene lugar en el mismo espacio. Entonces, él ha hecho un esfuerzo para que eso se dé, pero la pregunta es cómo materializar eso, cómo hacer que eso se dé realmente. Entonces, Vampiros fue un experimento público en el cual invitamos personas de la calle, amigos, gente que participó con nosotros, para que se reuniera con los virólogos, con las personas que tuvieron la enfermedad, con los médicos, y todos nos pusiéramos a hablar. Y cómo crear estrategias para hablar de eso. Y de vampiros nacen estos dibujitos que ustedes tienen, los puntos, y nace este afiche. Y este afiche, pues, Bela Lugosi en Drácula es algo que nos interesaba mucho, como el teatro, la luz. Lo que asusta no es Drácula, lo que asusta es el manejo de la luz con Drácula, el maquillaje que él tiene. ¿Cómo podíamos usar esa estética hoy, de nuevo mirando para atrás, a ver qué nos dice eso del presente? Y eso lo imprimimos en 50 por 40, si mal no estoy, grandes para el tamaño de un afiche normalmente, y decidimos poner esta frase, y esta frase la conceptualizamos después de mucho tiempo, y era: tu amor me duele hasta los huesos. Y era lo que nosotros sentíamos que las personas estaban expresando en la forma en la que vivían la enfermedad. Era un dolor hasta los huesos. Y era amor porque al final el mosquito está chupando sangre, y la sangre es el líquido de la vida. Ese argumento tampoco es mío. Aparece en Mosquito, una serie de libros de animales que se publicaron entre el 2012 y el 2014 más o menos. Se plantea pues esto. Entonces, Jean Pagliavé, un francés surrealista, también argumenta esto, que si la sangre es el líquido de la vida, por eso entonces nosotros podemos hablar de amor a través de la sangre. Juntando todo eso, pues sale esa frase. ¿Cómo empezamos a invitar a la gente? Hagamos intervenciones en el espacio público con esos afiches. Esos afiches llevaban códigos QR y los pusimos en paraderos de buses, en diferentes espacios. Mario Valencia, que está acá, me ayudó a pintar todo Medellín con afiches de serotipo. Empezamos a llevar eso a múltiples espacios y a documentar, obviamente, cuando las personas iban, cuando las personas no estaban. Y jugar pues también con la misma estética de la ciudad era un objetivo. En ese QR las personas encontraron una descripción, pues porque el afiche solo decía: tu amor me duele hasta los huesos. Si las personas tomaban la foto al QR, ese QR los llevaba a una página web en la que previamente se había montado pues la información para que la gente se inscribiera y participara. ¿Cuál era el gran propósito? Que fueran a un evento que se iba a llamar Vampiros,
Y aquí hay un timelapse de lo que fue ese evento. Este evento fue un evento que tuvo lugar el 31 de octubre. La fecha obviamente no es gratis. Y desde ahí empezó una tradición de todos los 31 empezar a hacer algo. Y pues mucha gente va a fiestas de disfraces, los 31 casi siempre llueve. Pero la gran idea era cómo persuadir a alguien para que fuera un evento que era académico y se entretuviera. Y lo logramos porque más de 60 personas se inscribieron, fueron y creo que se entretuvieron. Y dejaron registros, entonces había cámaras, pues como vieron de ahí sale el video, había micrófonos en diferentes espacios del lugar donde la gente podía hablar, podía opinar, y pues estábamos todos los que estábamos haciendo parte de esa misma etnografía, envueltos en el lugar, conversando con las personas, haciendo trabajo de campo, pero también respondiendo a la divulgación de los resultados del trabajo de campo. En la parte derecha pues, de ese video veían unas impresiones en plotter de los mismos zancudos que ustedes tienen y de la otra figura que es el virus. La idea era que todos colaborativamente unieran los puntos. Eso hace alusión a pues, el trabajo colaborativo. ¿De dónde salen esos virus? De esas publicaciones de Carolina Quintero, la principal viróloga con la que yo trabajé, donde pues el virus se tiene que representar, se tiene que ver lo invisible. Y para diagramarlo, pues se utiliza microscopía electrónica y medios tecnológicos, pero también se tiene que recrear. Pues bien, estos son algunos de los modelos con los que ellos trabajan para explicar los diferentes estados del virus, y nosotros tomamos este como el modelo básico sobre el cual queríamos invitar a las personas a dialogar, y esa es la pieza que ustedes encuentran. Dentro del trabajo, pues las personas lo iban a unir puntos, la idea era que unieran los puntos y jugaran pues con ellos de manera colaborativa hasta que se llegara al resultado final. En este caso, mosquito y virus están unidos. De nuevo, algo de lo que no hablan las campañas. El espacio tenía fotografías, tenía instalaciones sonoras, pero también tenía trago, cócteles, licores. Y esos licores fueron nombrados como serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3 y serotipo 4. Lucía Tobón fue fundamental, muchas gracias, en la conceptualización también de esto. Y intentamos transmitir la misma idea etérea, de alguna manera, de lo que era una forma particular de un virus, serotipo, y las diferencias entre ellos en el nivel de infección. Ha habido diversas publicaciones científicas que argumentan que serotipo 2, particularmente de una variedad del sudeste asiático, está más asociado con formas del dengue severas. Y más personas que tienen dengue severo, lo que antes se llamaba dengue hemorrágico, pues han tenido infecciones con ese serotipo. Entonces, ¿cómo hacer para que eso supiera a eso? ¿Cómo hacer para hacer una intervención sensorial que eso supiera a algo más severo? Entonces le echamos más licor, le echamos picante, le echamos algo para que la gente se lo tomara y dijera, uy, esto es diferente. También, pues si ustedes se acuerdan de las paletas Drácula, ese fue el otro gran elemento a recopilar, y habían blancas, negras, morenas, como la piel de todos, y dentro había como una especie de salsa ácida roja,
Él, por ejemplo, es un entomólogo y también trabaja con virología, que hizo parte del trabajo. Alex estaba ahí tomando serotipo 2. A la izquierda veo un serotipo 1. Algo muy interesante era que cuando la gente empezó a entender la dinámica de cómo funcionan los serotipos, hay otras teorías que dicen, por ejemplo, que una infección, no necesariamente una infección severa, se da cuando hay una combinación de dos serotipos. Cuando alguien, digamos, hoy me pica el serotipo 1, un mosquito con el serotipo 1, y en un mes me pica un mosquito con el serotipo 2, ahí es cuando me da la infección severa. Cuando la gente empezó a entender eso, se empezaron a acabar los serotipos. Y el serotipo que más acabó, el licor que más vendimos fue el más grave. Y la gente ya decía, ay, vendeme un serotipo que me quiero enfermar. Y se lo tomaban. Y empezaba a haber un juego diferente, que era de alguna manera lo que intentábamos generar para hablar de la enfermedad. Había también proyecciones de video, en la que intentábamos darle sentido al mosquito y de alguna manera a lo que todos hacemos cuando lo matamos, que es sufrir. Perdón. Algo importante es, en este caso la música fue hecha por Susana Valencia, en los otros casos que han escuchado por Carlos Restrepo, y son músicos que se involucraron también en el proyecto y que ellos componían la música con base en las experiencias también de las personas y en el material que se iba a representar. Entonces, primero nos reuníamos, hablábamos y la música se iba construyendo en ese proceso. Es decir, es una manera diferente de hacer antropología o de hacer arte o de hacer biología o de hacer algo que puede llamarse de otra manera, pero que todo está interconectado. La otra variable que intentamos usar fue la que les mencioné ahora, y es el uso de sombras. Como lo que asusta ya no es Bela Lugosi que está acá, de hecho fuera del cuadro, pero es la sombra de Bela Lugosi, es el teatro, es el poder del teatro. Entonces lo que asusta acá es la sombra del mosquito. Y entonces ya invitamos a la gente a actuar como Mina, a jugar con el mosquito, a jugar y a tener otro tipo de relación con ese animal, desde el miedo, desde el goce. Y algo pues que a mí me llama la atención es cómo todo el mundo se dispuso, pues gran parte de las personas se dispusieron a hacerlo. Y todo este trabajo es posible gracias a una empresa de publicidad en Bogotá, Publicidad Abaco, y Daniel Ronderos, fotógrafo profesional y el director creativo de Publicidad Abaco, que puso amor, tiempo e imágenes en la construcción de este trabajo. Parte del relativo éxito que ha tenido también se lo debemos a Publicidad Abaco en Bogotá. Les prometí que les iba a mostrar cómo publicitábamos los eventos. Pues en grandes instalaciones, en este caso, en quienes hayan visitado Medellín, pues hay un parque cerca de la estación Universidades, que es el metro, lo que hay atrás, que tiene proyecciones directas sobre una de las esquinas del planetario. Entonces logramos acceder a él y proyectábamos lo que iba a pasar, dónde iba a pasar, o simplemente pequeños anuncios de lo que podría ocurrir en alguna parte de la ciudad. Y esa era la manera en la que nosotros intentábamos relacionarnos, junto pues con el uso de códigos QR e instalaciones e intervenciones en el espacio público. Finalmente, el último ejemplo que les traigo es un proyecto al que le tengo mucho aprecio, que ha sido recibido positivamente a nivel internacional.
un trabajo que consistía en desarrollar una cometa en forma de mosquito y volarla en muchas partes de la ciudad y hacer ataques en la ciudad. Y fue desarrollada por Andrés Ramírez, ingeniero y cometero, con el que pues, hemos mostrado su trabajo en Francia, en Colombia, en Italia, en Alemania, en diferentes partes y lo han acogido bien. Fue desarrollado gracias al apoyo económico de la Social Anthropology, del Royal, de la Sociedad Antropológica de Inglaterra, no me enredo así, y del Horniman Museum en Londres. Y la cometa en este momento hace parte de la colección de ellos. Lo que hicimos fue empezar a intervenir el espacio público, de nuevo ataques sobre la ciudad directos sin necesidad de avisar, para generar un juego entre lo que un mosquito hace al volar y una cometa hace al volar, pero un mosquito de ese tamaño, cómo se ve sobre una persona, que al final es lo que pasa con una enfermedad. Los ataques tuvieron respuestas múltiples, desde perros hasta gente que no le interesaba. También fuimos a cementerios y empezamos a jugar, y lo que posibilitaba esto era que la gente se empezaba a aproximar a nosotros y empezaba a hablar y a decirnos, oye, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué lo están haciendo? Y eso de que es, yo tengo tal experiencia. Y otra de las razones para ir a los cementerios es que pues hay flores por doquier y uno de los grandes elementos a atacar son los floreros. Pero también hacíamos talleres de cometas durante el trabajo, y en esos talleres de cometas invitábamos a las personas a dibujar lo que era el dengue para ellos. Pues aquí está el hospital, está la persona yendo al hospital, y ellos volaban sus experiencias. Entonces lo que queríamos hacer con el Royal Anthropological Institute era documentar visualmente la experiencia de las personas con el dengue. Primero materializadas en una cometa y luego materializadas en dibujos de esas personas. Los espacios de intervenir fueron muchos. Aquí ocurrió algo muy divertido, era que, no solo acá, en varias instalaciones, que la policía vio como un arma nuestra cometa, entonces nos detuvieron, que querían llevar la cometa, nos tomaban fotografías, y los mismos niños nos defendían. No, pero déjenlos, que ellos nos están dando... Es al final diversión, y algo que nos cuestionaba mucho a nosotros es tal vez lo que le falta a este espacio, más sonrisas y menos campañas. Y bueno, hay un argumento muy particular de lo que significa el control en el espacio público y cómo estos elementos que son claramente lúdicos y libres generan para muchos inconformidad. Ahora, el final, respuestas públicas. Pues han sido muy diversas cómo han sido esas respuestas y cómo se ha entendido el trabajo en el dominio público. Desde personas que me mandan fotografías usando un mosquito, hasta textos pues, que intentan reflexionar sobre lo que el proyecto y el trabajo en general es. Y aquí dice, entiendo la antropología como el estudio de las realidades humanas. He concebido el trabajo que vos estás desarrollando de la siguiente manera, o que por lo menos podría tener esta variante. Sabiendo que la mortandad producto de la enfermedad del dengue es tan relativamente escasa, podría pensarse que un estudio antropológico bien podría estar basado en la demostración de esta realidad como una realidad humana. Esto me parece bellísimo. Se trata entonces de considerar cómo pues este objeto de estudio es la paradoja entre las campañas en favor de la prevención del dengue respecto a la inutilidad de estas. Y es básicamente lo que yo les he intentado contar durante esta presentación. Curiosamente, el mismo saber empírico de las personas da cuenta de lo inocuo que resulta ser esta enfermedad, sobre todo si se compara con otras igualmente tropicales. Además de la escasa presencia que tiene la misma, o por lo menos los contados registros que se tienen, y esto hace referencia, creo yo, al subregistro que hay en Colombia, no solo de esta enfermedad, sino de muchas otras,
se desprende del hecho de llegar a confundirla en muchos casos con una simple gripa, y ese es el argumento que plantea Suárez en un artículo de la Universidad de los Andes, que se llama ¿es lo que tengo dengue o es gripa? Y él argumenta que se basa básicamente en una relación directa entre gripa y dengue. Yo creo que es otra historia. Es otra historia porque no ha habido un suficiente análisis de las realidades sociales que permean la experiencia vivida por aquellas personas que han tenido la enfermedad. Y finalmente dice, es así como el fenómeno de indiferencia frente a estas campañas, producto no solamente de lo ridículas que resultan, sino del desconocimiento que se tiene de la enfermedad, aún por parte de algunos profesionales de la salud, propician el descrédito de ellas al punto de que el fenómeno se convierte en una realidad humana. Entonces yo creo que este texto que me llegó un día encapsula mucho de lo que yo pienso y lo que quiero decir, que tal vez no lo había puesto así técnicamente, excluyendo pues las publicaciones que hago textuales, y que eso claramente no llega a las personas. Pero entonces cuando uno recibe este tipo de documentos, algo está pasando, algo se está funcionando, qué bonita respuesta. Pero esta no tiene más o menos valor que las otras. Otra persona me llegó con una bomba con un mosquito hecho de bombas inflables. Y entonces antes de que se desinflara, yo puse a gente a posar y a jugar con el mosquito. Me pareció un regalo bello y muy bien hecho además. Esta persona antes de hacerlo me pidió fotos de mosquitos. Ella quería saber cómo carajos se veía un mosquito para poderlo representar en bombas. Y bueno, también ha habido publicaciones, también se han dado publicaciones de todo este proceso, pero curiosamente varias de ellas no han sido porque yo las quiera hacer explícitamente. Personas en la revista Innovación y Ciencia, por ejemplo, Divulgación, en un principio vieron el trabajo y dijeron, usted no tiene una foto de un mosquito que nosotros podamos poner en la portada de la revista. Y así se fueron derivando siguientes publicaciones. Esta es la última que salió con la Universidad Nacional. Y el trabajo presente, llevo 50 minutos y con las siguientes 4 diapositivas ya esto se muere. Habla de lo que estamos haciendo y hacia dónde quiero direccionar yo, o estoy direccionando este trabajo con Conde Dengue Producciones. Y pues les cuento que ahora hay un proyecto que se desarrolló gracias a Daniela Castellanos, comisionado por la Universidad ICESI, que busca hablar de la antropología desde otros términos, no desde los términos textuales, y lo que hay atrás son los planos del diseño que estamos haciendo, Andrés Ramírez y yo, que es la persona con la que hice la cometa, y que se va a lanzar el 1 de abril, y pues acá no les puedo contar mucho, pues porque es material de la Universidad ICESI, pero viene algo muy bonito. Si quieren, a través de mi página, pues voy a compartir lo que será ese lanzamiento, y pues gracias a Daniela Castellanos por apoyar estas formas diferentes de pensar o de creer que se puede hacer conocimiento. Y de lo que se trata es de esto, de empezar a pasar estos planos a estructuras de madera, a construir una máquina. Vamos a hacer una máquina que habla de antropología. Ese es el deseo nuestro, y esto ya está una semana, entonces la producción ya se acabó prácticamente. De nuevo, si quieren verlo en las redes sociales o en mi página, van a encontrar ese proceso una vez se haya lanzado. Y finalmente viene la explicación de por qué esto se llama como se llama. ¿Por qué se llama Conde Dengue? Algo está zumbando en mis oídos. Porque también estoy produciendo materiales para que la gente se lleve y empiece a pensar esto desde la materialidad del objeto, que es algo muy importante en la antropología. Coleccionamos cosas, nos llevamos cosas, los museos están llenos de cosas. Esos museos cuentan historias. ¿Cómo podemos llevar todo esto a un objeto que sea lucido todos los días? Entonces, ahora estoy sacando estos aretes, y los aretes van en los oídos. Pues Conde Dengue algo está zumbando en mis oídos, es literal. Ahora, la forma de presentar estos aretes es así. Aquí tienen a la izquierda de ustedes un vial. En esos viales regularmente se ponen objetos entomológicos. Regularmente ahí se pone el insecto, se puede tener en seco, se puede tener en alcohol, isopropanol. Ese es un vial. Pues bien, aquí está mi vial.
el argumento es cómo podemos trasladar ese dominio entomológico y biológico a un dominio estético y a un dominio antropológico. Pues ahí está, ese es el vial. Y para ver las aretas, los aretes, hay que hacer así. Y es exactamente el mismo trabajo que se hace en un laboratorio entomológico cuando uno quiere construir pues, esas colecciones que van a informar posteriormente cómo se obtiene información relacionada a ese espécimen biológico. Y traen etiquetas, como las etiquetas biológicas, adentro. Aquí hay una descripción de qué es el producto, pues fue hecho en plata ley 950, buena, pero vienen codificados, son pues únicos, cada espécimen es único, son hechos a mano, pero traen coordenadas de captura, traen quién la determinó, quién hizo la colección. Viene todo un cuento pues conceptual que está reproduciendo las formas de hacer y de generar conocimiento entomológico. El conde Dengue es el que las captura y para usarlo utiliza un método muy común para él que es vandalismo difteriano sangriento. Vale 35.000, aquí ahí tengo algunas, si alguien quiere, pues a la orden. Y pues eso es todo, muchas gracias por creer en que una historia diferente se puede contar. De nuevo, yo le agradezco a Jan Grill por su apoyo, a Sandra Patricia Martínez por haberme dado el lugar acá y a Juan Fernando Silva en el sonido y en toda la parte visual. Gracias a ustedes también por haber venido.